Hay heridas que no sangran por fuera, pero por dentro hacen un ruido ensordecedor. Hay golpes que no dejan moretones en la piel, pero te cambian la manera de caminar, de hablar, de mirar, de amar y hasta de orar. Y uno aprende a sonreír, aprende a seguir, aprende a decir estoy bien, pero en el fondo hay una frase que se quedó clavada como una espina: no fui suficiente. No fui suficiente para que me eligieran, no fui suficiente para que se quedaran, no fui suficiente para que me defendieran, no fui suficiente para que me amaran bien. Y cuando el rechazo te marca, no siempre te vuelve ruidoso, a veces te vuelve silencioso, a veces no gritás, te apagás, a veces no llorás delante de nadie, pero por dentro vivís preguntándote qué hiciste mal. Y lo más terrible del rechazo no es solo lo que te hicieron, sino lo que empezás a creer de vos mismo después de lo que te hicieron. Porque el rechazo no llega solo con un portazo, llega también con una mentira. Te dice que no vales, te dice que sobrás, te dice que si te dejaron es porque no merecías quedarse, te dice que si te cambiaron por otro proyecto, por otro amigo, por otra versión de vos, entonces hay algo defectuoso en tu esencia. Pero hoy vine a decirte algo que siento ardiendo en el alma. El rechazo podrá haberte marcado, pero no tiene autoridad para nombrarte. El único con derecho a ponerle nombre a tu destino es Dios. El único con autoridad para definir tu identidad es el Señor. La gente puede etiquetarte desde su herida, desde su prejuicio, desde su inmadurez, desde su ceguera, pero cuando Dios abre la boca sobre tu vida, todo nombre falso empieza a caer. Por eso la palabra base de este mensaje está en Isaías 43. 1. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y eso no es una frase romántica para poner en una taza, ni una postal evangélica para subir a una red social cuando te sentís sensible. Eso es un decreto del cielo. Dios no dice te vi de lejos y me inspiraste ternura. Dios dice te redimí, te llamé, sos mío. El Señor no te habla como quien observa una multitud, te habla como quien conoce tu historia completa. Conoce lo que te hicieron, lo que callaste, lo que lloraste, lo que nadie supo, lo que te quebró por dentro, y aún así dice, yo no te perdí de vista, yo sé tu nombre. Cuando en la Biblia Dios llama por nombre, no está solo pronunciando sílabas. La idea bíblica apunta a identidad, pertenencia, convocatoria. No es apenas sé cómo te llamás, es sé quién sos delante de mí, sé para qué te formé, sé lo que deposité en vos y no voy a dejar que el dolor te rebautice. Por eso el rechazo siempre intenta ponerte un nombre alternativo: fracasado, desechada, estéril, inservible, impuro, raro, menos, tarde, error, carga. Pero Dios interrumpe esa ceremonia infernal y dice, no, ese no es el nombre con el que yo te llamo. Y una de las cosas más tremendas es que la mayoría de nosotros no sufrimos solo por lo que pasó, sino por el significado que le dimos a lo que pasó. Porque una cosa es que alguien te cierre una puerta y otra muy distinta es que vos concluyás que todas las puertas estarán cerradas para siempre. Una cosa es que una persona te rechace y otra es que convierta su rechazo en una profecía sobre todo tu futuro. Y acá necesito hablarte con mucha claridad. Que alguien no te haya sabido amar no significa que no seas digno de amor. Que alguien no haya sabido reconocerte no significa que no tengas valor. Que te hayan dejado fuera de una mesa no significa que Dios no te haya preparado una mesa mejor. Mirá a David. Cuando Samuel fue a ungir al futuro rey, ni siquiera lo llamaron a la reunión. El padre presentó a otros hijos. Mostraron los más altos, los más fuertes, los más visibles, los que lucían mejor para la foto. Y en medio de ese desfile de apariencias, Dios le dice al profeta algo que sigue siendo dinamita para los que fueron descartados por su envoltorio. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué palabra para los rechazados? El cielo no usa los mismos criterios que tu entorno. La gente te mide por estatura, currículum, apellido, estética, carisma u temporada. Dios mira el corazón. La gente dice, no sirve. Dios dice, ese me sirve. La gente dice, no da el perfil. Dios dice, ese tiene el corazón. La gente te ignora en el salón. Dios te busca en el campo. Y acá hay una verdad incómoda, pero poderosa.
A veces el rechazo del hombre termina siendo la protección de Dios, porque si te hubieran aceptado en ciertos lugares, te habrías quedado donde no cabías. Si te hubieran aplaudido todos, capaz nunca habrías descubierto quién eras de verdad. Si esa puerta no se cerraba, seguías insistiendo con algo que parecía bendición y era apenas distracción. Hay dolores que no vienen para matarte, vienen para reubicarte. Y no estoy romantizando tu herida. No te estoy diciendo no te dolió. Claro que dolió. Lo que te hicieron dolió. Lo que no llegó dolió. Lo que prometieron y no cumplieron dolió. Lo que esperaste y no pasó dolió. Pero Dios no desperdicia una herida cuando se la entregas. Y si hay una mujer en la Biblia que sabe lo que es sentirse usada, desplazada y luego arrojada al desierto, esa es Agar en Génesis 16. Agar no estaba en el centro del poder, era sierva. Fue metida en una situación injusta, cargó consecuencias ajenas y terminó huyendo, embarazada, vulnerable, sola, rechazada por una casa que la utilizó y luego la hirió. Y ahí, en el desierto, cuando nadie la busca, el ángel del Señor la encuentra. Ese detalle me estremece. No dice que Agar encontró a Dios, dice que Dios la encontró a ella. Cuando ella no tenía mapa, cuando no tenía discurso, cuando no tenía templo, cuando no tenía fuerza, Dios la encontró. Y Agar le pone un nombre al Señor, el Roy, el Dios que me ve. Para cualquiera que se siente invisible, esa historia es medicina. El rechazo te hace pensar, nadie me vio. La presencia de Dios te recuerda, Él sí me vio. Tal vez me estás escuchando y decís, pero a mí me rechazaron en mi propia casa. Agar también supo lo que era el dolor doméstico. Tal vez decís, me usaron y después me culparon. Agar conoció esa injusticia. Tal vez sentís, estoy en un desierto que no elegí. Agar también corrió con arena en los pies y preguntas en el alma. Sin embargo, en ese lugar áspero ocurrió algo glorioso. Dios la llamó, la ubicó y le habló destino. Porque cuando el cielo te encuentra en el desierto, no solo te consuela, también te reordena. Dios no solo te dice, llorá, yo estoy acá, también te dice, levántate, todavía hay historia. Ahora bien, el rechazo no siempre viene del abandono, a veces viene de la opinión pública, a veces no es una persona puntual, a veces es la multitud. Y para eso está Zaqueo en Lucas 19. Ese hombre era pequeño de estatura, sí, pero también pequeño en la consideración social de su tiempo. Rico, sí. Visible, sí. Aceptado, no. Había dinero en su casa y desprecio en la calle. La multitud no lo quería cerca. Era el tipo de persona sobre la que ya había sentencia social. Pero el texto dice que quiso ver a Jesús. Y cuando Jesús llegó al lugar, levantó la vista y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ah, qué escena gloriosa. La multitud lo llamaba pecador. Jesús lo llamó por su nombre. La multitud lo mantenía arriba del árbol, a distancia, como diciendo, ese no pertenece. Jesús lo invitó a intimidad. La multitud murmuró. Jesús entró. La multitud rechazó. Jesús restauró. Y los comentaristas observan algo precioso allí. Jesús no solo vio a Zaqueo, lo vio con intención. Lo llamó por nombre y actuó con urgencia. No fue casualidad, fue propósito. Zaqueo no era un error en la ruta de Jesús. Era parte de la misión, y eso quiero que te quede grabado en el espíritu. Cuando Dios te llama por tu nombre, no lo hace por accidente. No sos una escala secundaria en el itinerario del cielo. No sos un ya que estaba por acá. No sos una improvisación. Sos propósito. Sos objetivo de gracia. Sos alguien a quien el Señor decidió mirar por encima del ruido, del juicio y de la murmuración. Hay gente que puede soportar la pobreza, pero no soporta el desprecio. Hay gente que puede aguantar el cansancio, pero no aguanta sentirse constantemente malinterpretada. Y Zaqueo carga con eso. Sin embargo, basta una sola voz correcta para neutralizar 1000 voces equivocadas. Escúchame, no necesitas que toda la multitud cambie de opinión sobre vos. Necesitas oír claramente la voz de Jesús. Porque cuando el Señor te nombra, tu identidad deja de depender de la tribuna.
Y si alguien sabía de lágrimas, confusión y sensación de pérdida, era María Magdalena en Juan 20. Ella está frente a la tumba, llorando, pensando que ya lo perdió todo. Ve a Jesús, pero no lo reconoce, lo confunde. Está tan rota por el duelo que la revelación está delante de sus ojos y aún así no la distingue, hasta que Jesús hace algo simple y definitivo. La llama por su nombre, María. Y en ese instante todo cambia. No cambió solo la escena, cambió su percepción. El mismo Cristo resucitado estaba ahí antes de pronunciar su nombre, pero ella lo reconoció cuando oyó la voz personal del Maestro. Hay lágrimas que solo se secan cuando Dios te habla personalmente. Hay duelos que no se rompen con argumentos, se rompen cuando el resucitado pronuncia tu nombre sobre tus ruinas. Y una reflexión teológica muy hermosa sobre ese pasaje destaca precisamente eso. María reconoce a Jesús cuando Él la llama por nombre y en ese acto de nombrarla comienza una nueva creación, una nueva historia. ¡Qué cosa tremenda! El rechazo suele decirte, se terminó. La resurrección dice, empieza de nuevo. La tumba dice, se acabó. La voz de Jesús dice, María. El dolor dice, ya no hay nada. La voz del Señor dice, todavía no viste lo que puedo hacer con esto. Ahora déjame meterme un poco más hondo, porque hay una diferencia entre sentirse rechazado y construir identidad desde el rechazo. Sentirse rechazado es una experiencia dolorosa. Construir identidad desde ahí es una cárcel. Uno puede haber sido herido sin quedar definido para siempre por la herida. Uno puede haber sido abandonado sin convertirse en abandono. Uno puede haber sido traicionado sin transformarse en traición. Uno puede haber llorado muchísimo sin que el llanto sea el nombre final de su historia. Y el Evangelio no viene a negar lo que pasó, viene a impedir que lo que pasó se convierta en tu Señor. Por eso Pablo en Efesios 1 habla de adopción, y esto es oro puro para cualquiera que peleó con el fantasma del rechazo. El texto dice que Dios nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo. Y allí no se trata de una emoción pasajera, sino de una posición legal y espiritual. En el contexto del texto, adopción no es un gesto simpático, es otorgamiento de estatus, herencia, pertenencia, derecho de familia. En otras palabras, el Evangelio no solo te consuela, te ubica oficialmente en la casa. El rechazo te dice, no perteneces. La adopción en Cristo te dice, ahora tenés apellido de gracia, mesa de gracia, herencia de gracia, acceso de hijo. Y acá hago una aclaración pastoral para que no haya confusión teológica. Esto que voy a decir es aplicación pastoral, no cita textual. Hay personas que pasaron tanto tiempo mendigando aceptación horizontal que no saben descansar en la aceptación vertical. Siguen viviendo como huérfanos emocionales aún después de haber sido alcanzados por el amor de Dios. Siguen pidiendo permiso para existir. Siguen disculpándose por ocupar espacio. Siguen entrando a los lugares con el corazón encogido, como si todavía tuvieran que demostrar que merecen ser amados. Pero en Cristo no vivís desde mendicidad afectiva, vivís desde adopción. Y la adopción cambia la forma de caminar. Un huérfano espiritual piensa, ojalá no me echen. Un hijo aprende a decir, mi padre me conoce, me ama, me corrige y me sostiene. Eso no significa soberbia, no significa volverte altanero, no significa ir por la vida diciendo ya no necesito a nadie. No, significa dejar de arrastrarte frente a las personas buscando que te den un nombre que ya recibiste de Dios. Significa dejar de perseguir mesas donde tu alma siempre sale humillada. Significa dejar de entregarle el micrófono de tu identidad a gente que no oye a Dios. Significa que aunque te duela que alguien no te haya elegido, ya no convertís eso en una sentencia definitiva contra tu valor. Y todavía hay algo más profundo. Jesús no solo llama por nombre a los heridos, Él mismo cargó con el rechazo humano. Fue menospreciado, fue desechado, fue negado por los suyos, traicionado por uno cercano, abandonado por muchos en la hora oscura. Entonces, cuando vos le hablas de rechazo a Cristo, no le hablas a alguien que estudió el tema, le hablas a alguien que lo atravesó. Y eso cambia todo, porque tu dolor no rebota en un cielo indiferente. Llega al corazón de un Salvador que sabe lo que es el abandono, la injusticia, la burla y la soledad.
Por eso Él puede sanar no solo la memoria del hecho, sino la mentira que el hecho dejó adentro. Permitime decirlo así. El rechazo es real, pero no es absoluto. El dolor es real, pero no es el trono. Las marcas son reales, pero no son el final del relato. Porque si Dios llama a Agar en el desierto, si llama a David desde el olvido familiar, si llama a Zaqueo por encima del desprecio colectivo, si llama a María en medio del llanto, entonces también puede llamarte a vos desde el lugar exacto donde te quebraste. Y tal vez me digas, ¿cómo sé si Dios todavía me llama? Buena pregunta. Te responde la Escritura y también la experiencia de miles de creyentes a lo largo de la historia. Dios llama por su palabra. Dios llama en la oración. Dios llama redarguyendo. Dios llama restaurando. Dios llama despertando hambre. Dios llama cuando no te deja conforme con una vida a medias. Dios llama cuando una prédica te parte al medio. Dios llama cuando te quedas a solas y sentís que ya no podés seguir huyendo. Dios llama cuando en medio del ruido algo dentro tuyo dice, volvé. Y ser llamado por Dios no es solo recibir una tarea, es ser escogido para sus propósitos y empezar a vivir bajo su diseño. Así que hoy quiero dejarte 4 verdades sencillas pero profundas. La 1 es esta: tu herida no tiene derecho a bautizarte. Lo que te pasó explica parte de tu dolor, pero no define tu identidad final. No digas más, yo soy el rechazado. No, rechazado fue algo que te pasó, hijo es lo que sos en Cristo. No digas, yo soy la abandonada. No, abandonada fue una experiencia dolorosa. Amada es tu identidad en el Señor. La 2 es esta: el lugar donde te dejaron no es necesariamente el lugar donde Dios terminó con vos. Agar fue encontrada en el desierto, David en el campo, Zaqueo arriba de un árbol, María al lado de una tumba. No subestimes los escenarios rotos. Dios tiene la costumbre gloriosa de irrumpir en geografías emocionalmente devastadas. La 3 es esta: una sola palabra correcta del cielo puede desarmar años de mentiras. Por eso no te alcanza con escuchar opiniones. Necesitas palabra de Dios. No te alcanza con un aplauso humano. Necesitas revelación. No te alcanza con distracciones. Necesitas encuentro. La 4 es esta: la sanidad del rechazo no consiste en que todos te acepten. Consiste en que la voz de Dios pese más que todas las demás. El día que eso ocurre, algo se ordena adentro. Tal vez todavía llorás, pero ya no desde el mismo vacío. Tal vez todavía recordás, pero ya no desde la misma esclavitud. Tal vez la cicatriz sigue, pero deja de dictar tu destino. Y aquí hago otra aplicación pastoral, claramente señalada como aplicación pastoral. Hay gente que hoy necesita perdonarse por haber confundido rechazo con desvalor. Necesita arrepentirse, no de haber llorado, sino de haberle creído al infierno cuando dijo no valés. Necesita renunciar a la identidad fabricada por la herida. Necesita decir, Señor, lo que pasó dolió, pero no voy a seguir llamándome como me llamó mi trauma. Quiero aprender a oír mi nombre en tu boca. Yo no sé quién te rechazó. No sé si fue tu padre, tu madre, un líder, una pareja, un amigo, una iglesia, una empresa, una mesa, una temporada, una traición o hasta tu propia versión de vos mismo. Pero sí sé esto: si hoy estás escuchando esta palabra, el Señor todavía está tratando con tu historia. Y si Dios todavía trata con tu historia, entonces no está terminada. Si Dios todavía te habla, entonces no te descartó. Si Dios todavía te corrige, te llama, te toca, te inquieta, entonces seguís siendo asunto del cielo. A veces uno piensa que necesita vengarse del rechazo demostrando éxito. Entonces vive diciendo, ya van a ver. Y se pasa 10 años intentando ser feliz para humillar al que lo hirió. Pero eso también es esclavitud. La sanidad verdadera llega cuando ya no necesitas demostrarle nada a nadie para saber quién sos. Cuando podés decir, no voy a vivir para que lamenten haberme perdido. Voy a vivir para honrar al Dios que me encontró. Ahí empezás a sanar de verdad. Y antes de cerrar, déjame hablarle a alguien que está extremadamente cansado. Alguien que no se siente fuerte, ni lleno de fe, ni con ganas de pelear. Alguien que dice, yo ya no sé si puedo volver a creer. Escúchame con ternura. Dios no les habla solo a los enteros, también les habla a los quebrados.
No tenés que venir armado, vení como estás. María vino llorando, Agar vino huyendo, Zaqueo vino escondido, David vino olvidado. Y aún así Dios habló. El llamado de Dios no depende de que llegues impecable, depende de su gracia. Entonces hoy, en vez de seguir repitiendo el nombre que te dejó la herida, empezar a repetir el nombre que te entrega el Padre. Redimido, amada, hijo, hija, llamado, escogida, restaurado, visto por Dios, hallada por gracia, adoptado en Cristo. Y cuando el rechazo vuelva a golpear la puerta de tu memoria, responde con la Escritura: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Que esa palabra te persiga más que el recuerdo del rechazo. Que esa voz te encuentre más fuerte que tus noches oscuras. Que la voz del buen pastor pronuncie tu nombre por encima de cada murmuración, de cada ausencia y de cada cicatriz. Y termino así. Quizá el rechazo te marcó, sí. Quizá dejó una línea en tu alma, sí. Quizá todavía te emocionás cuando te acordás, sí. Pero la última marca no la pone el dolor. La última palabra no la tiene la traición. El capítulo final no lo escribe la ausencia. La última palabra la tiene Dios. Y cuando Dios te llama por tu nombre, hasta las marcas aprenden a inclinarse delante de su voz. Oremos. Señor, hoy te entregamos cada herida de rechazo, cada memoria que todavía duele, cada mentira que se nos metió en el alma por culpa del abandono, del desprecio y de la traición. En el nombre de Jesús, rompe todo nombre falso que cargamos. Donde dijimos no valgo, habla tu verdad. Donde dijimos nadie me quiere, derrama tu amor. Donde dijimos me quedé solo, revélanos tu presencia. Llámanos otra vez por nuestro nombre, Señor. Que el huérfano interior sea sanado por el espíritu de adopción. Que el desierto se convierta en encuentro. Que el árbol de la vergüenza se convierta en salvación. Que la tumba del llanto se convierta en testimonio. Hoy declaramos por fe, no somos lo que nos hicieron, somos lo que tu gracia dijo de nosotros. Y creemos que desde este día tu voz será más fuerte que nuestra herida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compartilo con alguien más. Que esta palabra corra, sane, levante y recuerde a muchos que cuando el rechazo te marca, Dios todavía te llama por tu nombre.